país que ha costado una treintena de muertos larga. Hay riesgo de guerra civil si no se preserva la democracia. Un equipo de informe semanal ha sido y es testigo en Caracas de la rebelión civil en Venezuela. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente. Necesitamos transformar el Estado, sobre todo esa asamblea nacional podrida que está ahí. Venezuela vive un clima de tensión política y social con protestas casi diarias que han dejado más de una treintena de muertos, centenares de heridos y cuantiosos destrozos por saqueos de comercios. Gobierno y oposición se acusan mutuamente de generar la violencia. Mientras el oficialismo defiende en la calle, dice, la soberanía del país, los antichavistas piden la celebración de elecciones y la salida del gobierno del presidente Maduro, al que culpan de haber roto el orden constitucional y de ser el causante de la crisis económica y humanitaria que azota a Venezuela. No, Armando, no. Vine acá hoy por protestar y a darle homenaje a las personas, a aquellos muchachos que han dado su vida por una mejor Venezuela. No podemos seguir dividiéndonos como país, desangrándonos y sobre todo preservar la vida de todos. Muy triste porque cuando mejor debíamos de vivir es cuando peor lo estamos viviendo. Reprimiendo a los que estamos luchando para que ustedes también vivan un país diferente. Tras días de enfrentamientos continuos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes opositores, la semana comenzaba con el anuncio de Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que se encargará de reformar la Constitución, formada por 500 miembros y elegida según el mandatario por el voto del pueblo. El anuncio lo hacía el 1 de mayo con motivo del Día del Trabajador y ante miles de chavistas que se concentraban en la avenida Bolívar de Caracas para apoyar la gestión del gobierno y en contra señalaban de la intervención imperialista sobre Venezuela. ¡Viva la clase obrera! Dándole ese apoyo para que este proceso revolucionario cada día se consolide y se planifique, pues, para que todos los venezolanos tengamos una patria libre y soberana como nos le dio nuestro comandante eterno. Nosotros como clase obrera, como clase trabajadora, podemos decir ante el mundo entero que nosotros estamos en pie de guerra, en pie de lucha, rodilla en tierra, apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro. La iniciativa oficialista era considerada como un fraude por la oposición, mayoría en el Parlamento, que votaba por unanimidad y con la ausencia de la bancada chavista, un acuerdo para rechazar la constituyente. Lo que ha planteado Maduro, y es importante que el mundo entero lo entienda bien, es un maquillaje. Pareciera algo democrático porque habla de asamblea constituyente, pero es lo más alejado a la democracia porque se trata de una asamblea que no va a ser electa por el pueblo, sino que va a ser electa de segundo grado, simplemente con señalamientos de personas a dedo, y así no va a ser democrática. Eustoquio Contreras, diputado chavista y uno de los padres de la Constitución del 99, defendía sin embargo la Asamblea Nacional Constituyente como una manera de buscar salidas a la situación que vive el país caribeño. En todo caso es una propuesta que aunque esté de acuerdo con ella o no, hay que entender que busca una salida en el marco constitucional y legal. Yo tengo una opinión contraria, yo creo que ha debido pensarse mejor la convocatoria de esta constituyente. Yo fui miembro de la constituyente del 99. Estoy convencido que esta constitución está vigente, sus principios y sus valores gozan de una gran actualidad. Y creo que más que sustituir la constitución, lo que hay que aplicarla, obedecerla, cumplirla. El 30 de marzo, Venezuela se quedaba sin poder legislativo después de que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera despojar de competencias a la Asamblea Nacional por considerarla en desacato. Solo 2 días antes, el Supremo retiraba a los diputados opositores la inmunidad parlamentaria. ¿Qué significa para nosotros esta sentencia?
Aunque el Tribunal Supremo revocaba las sentencias, la Asamblea, ubicada en este palacio que tengo detrás de mí, conocido como el Capitolio Federal, denunciaba un golpe de Estado y convocaba acciones de calle. Comenzaba así la resistencia chavista. Lleva más de un mes que vivía con la marcha del 19 de abril, bautizada como la madre de todas las marchas, el momento más alto de presión en la calle. Cientos de miles de venezolanos, convocados por la opositora Mesa de la Unidad Democrática, pedían en los 26 estados del país la celebración de elecciones, la apertura de un canal humanitario para que se permita la entrada de alimentos y medicinas, el respeto a la Asamblea Nacional y la liberación de los que consideran presos políticos. Luchando por mis hijos, que no consigo una leche para darle a mi hijo, maldito. En el mismo día, el de la independencia de Venezuela, el chavismo respondía con una contramanifestación. Subía la tensión política y social al denunciar los opositores la represión y la violencia empleada por las fuerzas de seguridad. La agitación se extendía a barrios y ciudades. En esta panadería se metieron a saquearla. El barrio El Valle, al oeste de Caracas, es uno de los más afectados por los saqueos de comercios. Todo esto que está aquí, esto fue impresionante, cómo bajaba la gente para saquear los negocios. Solo en esta pequeña calle del Cajigal han asaltado en las últimas semanas más de 30. Se unió el vandalismo, se unió la necesidad, el hambre y la anarquía. Y unos cuerpos de seguridad que se hacían los locos. Erasmo Brazón ha perdido su frutería. Ahora tiene que estar de buhonero o lo que es lo mismo, vendedor ambulante. Hace 12 años que llegó a El Valle. La delincuencia, nos dice, se ha adueñado de la zona. No solamente lo que se pierde y lo que no se vende, sino que la gente tiene miedo de salir a comprar por el mismo vandalismo, el robo, todo eso. Aquí se ven cosas que usted no tiene ni siquiera idea, remota idea de lo que se está viviendo. En los actuales momentos estamos viviendo una crisis de inseguridad impresionante entre lo que se llama las bandas de las bandas armadas, las bandas que usan armas, los delincuentes y los colectivos. Aquí puede estallar una guerra civil entre esas dos fuerzas que se están creciendo y que la única pregunta es cómo tienen armas, cómo los colectivos tienen armas y cómo las bandas armadas tienen armas, o sea, los delincuentes tienen armas, y quién se las da. La única respuesta es que se las tiene que dar régimen. Con una inflación, según el Fondo Monetario Internacional, que este año puede llegar al 2000%, el futuro del país, a juicio de los analistas, es incierto. El futuro es incierto. Tenemos por lo menos dos escenarios. Uno es que en efecto la oposición logre su objetivo, que toda la población se enfrente, se defienda, se genere ingobernabilidad y el chavismo termine implosionando. Lo que ocurrió con el fiscal general es que ese es un inicio, pero no sabemos cuán fuerte es y cómo se va a comportar el sector militar. Pero el segundo es que no pase nada y que el gobierno logre cambiar la Constitución y mantenerse en el poder a pesar de ser minoría, con un país que va a quedar muy frustrado y probablemente con guerrillas, paramilitares y una convulsión social de largo plazo. Las marchas han continuado hoy y de momento parecen ser la tónica dominante en una agitada Venezuela.